Bueno. Muy buenas a todos, espero todos y todas se encuentren bien el día de hoy. Y bueno, estamos aquí reunidos para analizar lo que va a ser esta previa del debut de la Premier League, de la competencia de verdad que el Manchester City necesita como dar cara y no la Community Shield. Esa copa, ¿a quién le interesa, no? A nadie, obviamente. No, mentira. No, pero hablando completamente en serio, vamos a dar por iniciado ya esta seguidilla de videos de previas que, bueno, hace ya bastantes meses que no hago una previa de Premier League. Obviamente por el tema del mundial y porque obviamente los jugadores también son personas y necesitan vacaciones para recuperarse, ¿no? Y en ese sentido, vamos a analizar este debut en Premier League, Manchester City versus Bournemouth. Si bien lamentablemente, bueno, Bournemouth perdió para mí a su gran figura que no es ni, yo que sé, Ryan Christie, ni Junior Krupi, y bueno, entonces Semenyo directamente se lo fichamos nosotros. Para mí la verdadera figura del Bournemouth era Andoni Iraola, actual entrenador del Liverpool. Y si bien, pese a que ya no cuentan con los servicios de su DT, que de verdad para mí era su mayor fortaleza, sigue siendo un equipo bastante competitivo, un equipo que en esta temporada aspira a pelear por ingresar a puestos de copas internacionales, llámese Conference League, llámese Europa League. ¿Y quién te dice que quizás, solo quizás en una de esas pueden llegar hasta pelear por los primeros cuatro lugares para acceder a la UEFA Champions League? Esto no vamos a negar que va a ser un partido bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el Bournemouth en estas últimas dos temporadas o 2 años, valga la redundancia, han sido un equipo que han ido en constante crecimiento. Obviamente esto de la mano de Iraola, pero que aún así con o sin Iraola de todas formas, perdón, es un equipo que se ha ido construyendo y estructurando bastante equitativamente a lo largo de las fechas de Premier League. Y pues bien, sin nada más que decir, vamos a dar por iniciada esta previa. Bueno, para la gente más antigua del canal ya sabrán cómo hago esta clase de previas, analizando el hipotético 11 que en esta ocasión, si fuese Enzo Maresca, utilizaría para este compromiso contra el Bournemouth, cómo jugarle en esta ocasión al Bournemouth y sobre todo, ¿creen que el Manchester City va a dar una un buen espectáculo, perdón, ante Bournemouth? ¿O creen que el Manchester City va a dejar dudas con su debut en Premier League? Sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente el Manchester City estaba planeando algunos fichajes y eso y mucho más vamos a hablar a partir de ahora, empezando primeramente por el once inicial. Aquí voy a ser bastante preciso y corto, más que nada porque creo que ya más o menos tengo como una idea de lo que va a proponer Enzo Maresca. Y bueno, en el arco no hay nada que discutir. Gianluigi Donnarumma, sí, lo sé, Donnarumma para mí fue de los peorcitos en el partido contra Arsenal. Para mí prácticamente los dos últimos goles medio que se las come un poco. En el primero no tengo nada que discutir, fue una jugada rápida de Ricardo Calafiori, pero que aún así, no sé. Sé que obviamente tirarle al arquero es como lo más fácil y miren que se los digo yo, que yo precisamente juego de arquero. Entonces como que entiendo un poco la presión que se siente, pero es que en esta ocasión en particular de verdad fueron errores que sobre todo uno que juega en la posición se da cuenta que realmente el arquero igual tiene cierta incidencia. Obviamente algunas veces en menor o en mayor medida. Y en esta ocasión particular Donnarumma sí que cometió errores feos ante Arsenal. Pero que aún así, pese a ello, sigue siendo un arquero, un arquerazo, un crack prácticamente, de los mejorcitos del mundo, y todavía a una edad bastante buena, 20, creo que tiene 27, 28 años, o sea, todavía le queda harta carrera por delante, sobre todo teniendo en cuenta que los arqueros, a diferencia del resto de jugadores de campo, de fútbol, tienden a durar bastante más años que un jugador, yo que sé, que un centrocampista o un centro delantero. Así que en ese sentido, puesto asegurado con Donnarumma. Y pasamos a la línea defensiva. Bueno, creo que ya nos dimos cuenta todos que, a ver, Husanov como lateral derecho, a ver, cumple, o sea, intenta defender, atacar y todo, pero que evidentemente lo suyo no es como, por así decirlo, yo qué sé, enviar un centro al área, no, evidentemente. Y en ese sentido, y espero que sea así, Mateo Núñez tiene que volver a la titularidad.
No solo obviamente porque es el lateral derecho oficial que tenemos nosotros, sino también porque es el único que genuinamente se atreve a intentar dar un pase largo o intentar colaborar en las jugadas de gol en el Manchester City de la mitad de la mitad de la cancha hacia adelante. Y creo que para mí no ponerlo de titular, para mí sería un craso error. Y pasamos a la línea defensiva que para mí la verdad está bastante curiosa porque creo que es primera vez en bastantes años que digo, aquí lo que le sobra al Manchester City son defensas y no defensas malos precisamente. Aunque bueno, teniendo en cuenta que, a ver, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que en el partido anterior, igual, si bien yo decía en mi video de que igual para mí la derrota no tuvo mucho que ver con la defensa, igual en el fondo creo que también habla de que creo que hay una especie de desconexión entre los defensores, porque a ver, no te puedes comer 3 goles porque sí, obviamente, soy consciente de ello. Y en ese sentido creo que para mí está bastante difícil el puesto, la verdad. Pero si les tendría que decir quién tendría que ser como el eje fundamental de la defensa, a ver, ¿a quién pondría yo? Yo pondría personalmente a Husanov. Creo que estamos todos de acuerdo que es un jugador joven, sí, pero que ya ha demostrado ya asumir esta clase de compromisos mayores y sobre todo, para qué andar con cosas, nuestros jugadores, bueno, nuestros defensores en cuanto a velocidad, digamos que son unas tortugas comparados al lado de Husanov, pero, ojo, es lo que yo creo, pero yo pienso que muy probablemente Enzo Maresca coloque a Rúben Díaz y sobre todo teniendo en cuenta que Rúben Díaz es oficialmente el primer capitán del Manchester City. Entonces sería como un poco, un poco mala leche, un poco feo por parte de Enzo Maresca colocar al capitán, al primer capitán en la banca, ¿no? En ese sentido creo que Rúben Díaz va a empezar de titular. Y como compañero de saga, sí, de saga básicamente, yo creo que aquí Enzo Maresca, yo creo que va a hacer una modificación, creo, me la voy a jugar, y yo creo que va a empezar Mark Gay. ¿Por qué? Muy simple, porque si bien Mark Gay ingresó en el segundo tiempo, ya cuando el Manchester City estaba perdiendo, igual Mark Gay dentro de lo que cabe intentó jugar un poco para adelante, mantuvo el control de la pelota en varios momentos bueno, en los pocos tramos del partido que quedaba, porque como les digo, entró ya cuando el Manchester City ya estaba muerto, las cosas como son, y aún así lo hizo bien dentro de todo. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que Maresca va a hacer un cambio en la defensa y va a colocar al zaguero inglés por delante de Josko Guardiola. Y finalmente como lateral por izquierda, yo creo que aquí no va a haber grandes cambios. Nico Riley, yo creo que tiene que seguir siendo el lateral izquierdo del Manchester City. Es verdad, quizás no tuvo su mejor partido ante Arsenal, pero tampoco fue, por así decirlo, toda responsabilidad de él. De que, bueno, al Manchester City le hayan convertido 3 goles, pero que de todas formas Nico Riley es un jugador que va de a poco, ¿no? Al principio como que anda pero que luego con el pasar de los minutos o de los partidos que precisamente ya va aumentando el nivel. Y pasamos con el mediocampo, que el mediocampo ha dado de qué hablar en estos últimos días, ¿no? Más precisamente con ciertas ventas que, bueno, más tarde voy a hablar de eso, pero que de una digo, para mí, yo creo que Manchester City acaba de cometer una monstruosidad básicamente, pero aún así yo creo que, a ver, el mediocampo está difícil. ¿Por qué? Porque ahora mismo, así como centrocampistas puros, y no solo puros, sino puros y que sean de gran calidad, yo creo que el Manchester City ahora mismo no le sobra ni uno. No le sobra ni uno y andan con lo justito. Pero yo aquí, sobre todo teniendo en cuenta las principales bajas en medio campo, yo creo, y aquí me lo voy a jugar, Nico González va a debutar en la Premier League. Tendría que debutar en la Premier League porque básicamente es nuestro único 5 que tenemos. Más sobre todo teniendo en cuenta que Rodri se ha marchado del Manchester City. Que sí, bueno, evidentemente voy a hacer su respectivo video o más que nada su video homenaje a Rodrigo Hernández, que evidentemente no lo puedo dejar pasar por alto, ya que es un jugador que, bueno, más allá de que quizás para algunos se fue feo del Manchester City, opinión la cual comparto a medias, no quita el hecho de que para este punto se ha transformado en una leyenda de la institución, para este punto. Pero volviendo al tema, Nico González para mí tiene que ser titular, más que nada por el hecho de, uno, Rodri se fue, y segundo, es el único 5 físico serio que tenemos. Basta de improvisaciones.
Y un poco más adelante en la cancha, bueno, yo creo que aquí tampoco hay como tanta discusión. Elliot Anderson sí o sí va a tener que jugar. Y espero esta vez que tenga que jugar un poco más liberado. No de doble 5 con Mateo Kovacic, que, brother, básicamente Mateo Kovacic no podía cargarse el mediocampo. Y Elliot Anderson tampoco puede. O sea, no digo que no puede cargarse el mediocampo él solo, pero que evidentemente necesita apoyo. Y que tu compañero sea Mateo Kovacic. Que sí, tiene calidad, obviamente. No estoy diciendo que Kovacic sea malo, pero que de doble 5 no te funciona porque más encima no es un 5. Entonces, claro, como que Elliot Anderson estaba básicamente él solo peleando contra, yo qué sé, contra siete leones, ¿entiendes? O sea, no viejo, lo estaban matando ahí. Pero aún así, yo creo que Anderson va a ser titular, o sea, tiene que ser titular, más que nada por el simple hecho de que Anderson barato no costó. Es como si compro un jugador por más de 100 palos, evidentemente no lo voy a utilizar para dejarlo en la banca, a menos que sea un equipo ultra mega poderoso, tipo estilo Paris Saint-Germain o el Manchester City del 2020 al 2023. Pero bueno, Elliot Anderson tiene toda la confianza para empezar y sobre todo tenemos asegurada de que es un jugador con muchísima calidad. Y finalmente, como el 10 o el enganche a este equipo, tampoco sin discusión alguna, tiene que ser Ryan Cherky, de verdad, tiene que ser él el que tenga que empezar. Y ya vimos, ya demostró que, bueno, evidentemente Cherky, al igual que por ejemplo Mark Gay, entró en el partido contra Arsenal ya con un Manchester City rendido, con un Manchester City ya derrotado, pero que aún así, por ejemplo, generó más jugadas Ryan Cherky en cuanto 15 minutos o menos, porque no sé en qué minuto exacto entró, pero el punto es que Cherky, jugando poco y entrando recién, básicamente en el segundo tiempo, hizo más que Phil Foden, que fue digamos, el 10 encargado de hacer las jugadas en el Manchester City. Y por ende, para mí sería un estúpido error dejarlo en la banca. Y ahora pasamos a a la saga delantera, a la saga ofensiva. Extremo por, extremo por derecha, para mí Antoine Semeño. Básicamente de nuestros mejores delanteros que tenemos. Como siempre digo, Antoine Semeño, o sea, en cuanto a sus capacidades, comparando con el resto de atacantes que tiene Manchester City, digamos que es como, por así decirlo, el menos especial de todos. Pero que la gracia de Antoine Semeño es que es un jugador que no se complica la vida. Ve el arco y patea, ve el arco y patea. Así de simple. Extremo por izquierda, aquí está complicado, porque no sé si saben que Jeremy Doku, ¿se acuerdan cuando dije que Jeremy Doku cuando, bueno, salió cambiado en el segundo tiempo contra Arsenal, como que se le veía con una bolsa de hielo en el pie o la pierna derecha? Bueno, pues lamentablemente Jeremy Doku se ha lesionado. Se estima que aproximadamente será una lesión o estará de baja por unas 2 o 3 semanas. Y en ese sentido hay que definir quién será el extremo por izquierda. Y yo aquí me la voy a jugar. Yo aquí yo creo genuinamente que aquí el extremo derecho, o sea, izquierdo, perdón, va a ser Jeremy Monga, que, bueno, igual mala mía por no informar, pero básicamente el Manchester City, bueno, cuando Enzo Maresca arribó al club, uno de sus primeros fichajes, que pasaron piolita, la verdad, pero que concretó Maresca fue este muchacho del Leicester City, que me imagino yo que Maresca lo conocía de antes cuando entrenaba ese club, y que afortunadamente es un muchacho joven, obviamente, pero un muchacho que ya conoce la posición y en ese sentido nos sirve bastante. Y si se preguntan, ¿por qué no puse a Omar Marmoush? Ya sabrán por qué no lo tomaré en cuenta, o al menos de momento no lo tomaré en cuenta para hablar a Omarcito. Y bueno, obviamente como delantero centro, nuestro 9, nuestra bestia voladora, Erling Haaland. No hay mucho que decir, obviamente Haaland es Haaland. Haaland puede tener, en general, yo qué sé, puede empezar o arrancar mal una temporada, pero lo que Haaland siempre tiene es gol. Y en ese sentido, esperemos que Erling Haaland nuevamente aparezca y sobre todo teniendo en cuenta que Haaland por ahora está manteniendo como una racha de partidos inaugurales de Premier League que empieza el Manchester City con Haaland de titular. Haaland o marca gol o marca un doblete, así que atento ahí, en serio, atento ahí. Y pues bien, ese ha sido para mí el 11 titular que al menos si fuese Enzo Maresca colocaría para este partido. Y para mí, como el Manchester City tendría que salir a jugar al Bournemouth, esta vez no con una 4-2-3-1, no con una 5-3-2, no. O en su momento cuando literalmente Guardiola inventó un
4-2-2-2. No, simplemente hay que jugar con una 4-3-3 con contención. De toda la vida. ¿Por qué? Porque como decía en el video anterior, bueno, el postpartido contra el Arsenal, ya basta del doble 5. No funcionó y no va a funcionar. No porque Manchester City no, yo qué sé, no tenga jugadores que quizás no puedan cumplir una función o un rol de doble 5, sino porque simple y llanamente el Manchester City se siente más acostumbrado con una sola persona encargándose de quitar o robar balones que dos personas intentarlo hacer. No da, simplemente no da. Simplemente volvamos al esquema clásico, 4-3-3 con contención, con un enganche y listo. Que sea lo que Dios quiera. Y pues bien, eso. ¿Y por qué, por ejemplo, como te decía antes, no voy a tomar en cuenta a Omar Marmoush? Y bueno, no sé si saben que, bueno, digamos que Savinho, por ejemplo, también era otro jugador que yo qué sé, en el once titular podría haberlo colocado, pero ¿por qué no lo coloqué? Y es porque estos dos muchachos precisamente tienen algo en común. Aparte de que los dos juegan en las bandas, son delanteros, digamos que los dos tienen un acuerdo. Bueno, digamos que Savinho mucho más avanzado, pero se autoriza que también Omar Marmoush. Los dos básicamente están siendo sondeados para el Tottenham. Y todo parece indicar que Omar Marmoush en las próximas semanas, o en la próxima semana propiamente tal, digamos que parece que ya hay algo acordado entre ambos clubes. Cosa la cual a mí me parece igual un poco fome, la verdad. Un poco fome teniendo en cuenta que, de verdad, chiquillos, les soy completamente honesto, han sido días en los que literalmente abro Instagram o cualquier red social y lo único que leo es el Manchester City, yo que sé, Omar Marmoush se va, Savinho se va, Nico González, o sea, el Manchester City le dio la posibilidad a Nico González de irse del club. Y es como, viejo, yo sé obviamente que esto es una nueva era, que jugadores van y vienen, yo lo entiendo, pero si la idea es desmontar todo de raíz, tampoco para mí es idóneo, yo que sé, de estructurar absolutamente todo, porque también, seamos claros, el Manchester City, a ver, ahora mismo, y me duele decirlo, ya no es el equipo de hace 3 años, ya no es el equipo multicampeón del triplete, ni mucho menos, pero que ahora sí sigue siendo un equipo súper importante y que se esté desmantelando de esa forma, como te digo, o sea, como les digo, perdón. Sí, obviamente, nueva era, nuevos comienzos, jugadores van y vienen, yo lo entiendo, yo de verdad lo entiendo. Y obviamente sé que era algo que inevitablemente iba a pasar, pero que sea de esta forma, como que, no sé, al menos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, como que da a entender que Manchester City ya se está estructurando, como que ya dejó de ser un club serio, que inclusive hasta los jugadores que hace no mucho eran pilares fundamentales o directamente jugadores que intentaban darlo por todo, ahora directamente ya no son tomados en cuenta y al tiro los quieren vender. Para mí, con el tema de Nico González ya hasta me parece como una falta de respeto directamente. Sobre todo, y les vuelvo a insistir directamente teniendo en cuenta que ahora mismo es nuestro único 5 serio que tenemos, porque ya Rodrigo no está. Y no sé, a mí les digo de una, para mí sería el colmo que Nico González no empezase a titular, porque de verdad, que yo no sé qué tiene que hacer Nico González para ser titular. Y como les digo, no porque yo que sé, no, Nico González me cae bien, que me cae bien, obviamente, pero no solo por eso, sino porque, como les digo, Nico González es nuestro único 5. O sea, ¿cómo es posible que Manchester City le esté haciendo como esa falta de respeto a Nico González? No sé, no lo entiendo. Y más encima, básicamente, dándole la noticia de que se puede ir, es como, ¿qué me están queriendo decir? De verdad, ¿qué me están queriendo decir? Y también, entre otras noticias, supuestamente, bueno, al momento que estoy grabando este video, supuestamente el Lille retira, encima, de verdad, para variar, el Lille retiraría las negociaciones con el Manchester City por Joe Wadi, supuestamente porque Manchester City no ha complacido con la oferta inicial para adquirir el jugador, el cual el Lille tenía como presupuestado vender, que básicamente Manchester City, yo que sé, ofreció yo que sé, 80 millones o 90 millones de euros, pero el Lille exige más de 100, yo que sé, 120 millones, y el Manchester City como que no ha elevado la oferta y el Lille estaría como pensando seriamente ya en retirar
las ofertas. Cosa la cual ya a mí me parece ya un papelón directamente, porque se ha estado hablando durante semanas de que no, el Manchester City y a Joe Wade están muy cerca, de que a Joe Wade va a ser jugador en Manchester City sí o sí, y que ahora de repente vengan con esa noticia de que Lille va a retirar negociaciones, es como... Básicamente el Manchester City, y perdón la palabra, ha estado, mejor no lo digo, ha estado puro jodiendo. De verdad, ha estado puro jodiendo. Y supuestamente de que no, que también va a venir Enzo Fernández, que para mí en lo personal, a mí, de verdad, Enzo Fernández para mí, como jugador, no tengo nada que discutir, para mí un muy buen jugador, pero que como persona, o más que como persona, en cuanto a su carácter, a mí directamente no me agrada. No sé, perdónenme que se lo diga así, pero como que el Manchester City en cuanto a fichaje últimamente está vendiendo mucho humo. Y encima, para variar, había leído por ahí de que Savinho tiene como, o sea, obviamente es un hecho de que Savinho se va, eso está más que claro, y que más encima su supuesto reemplazo va a ser otro brasileño de su misma edad prácticamente que juega en Palmeiras, que nada, ojo, nada en contra de los brasileños, nada en contra de los jugadores de Palmeiras, pero ¿me estás jodiendo? O sea, viejo, ¿por qué traer otro brasileño? ¿Por qué traerlo de Palmeiras? Es como, no sé. Y sé lo que van a decir, pero David de Manchester City hizo la misma operación con Vitor Reis, con Gabriel Jesús, que es como el caso más popular de compras adquisitivas de Manchester City desde el fútbol brasileño, pero que, no sé, en esta ocasión para mí no da. Para mí no da, sinceramente. O por lo menos, yo que sé, aprovechar la supuesta plata que va a dejar Savinho al club para invertirlo en un extremo mejorcito, ¿no? O sea, insisto, nada en contra de los brasileños. Y espero, yo que sé, en caso de que llegue este nuevo fichaje que se llama Alan, ojalá la rompa, yo que sé. De verdad, espero que me caiga la boca en ese sentido, pero que por ahora no... No sé, llámeme antipático, que hombre de poca fe, pero es que no sé, para mí... Yo creo que hay puestos en los cuales el Manchester City necesita reforzar seriamente, entre ellas el medio campo, porque más encima también tengo que hablar de esto porque para mí no puedo dejarlo pasar por alto. Entre las últimas grandes ventas que ha realizado el Manchester City está la de Tijani Reinders al Qadisha, básicamente un club árabe. Y, perdón, ¿cuál es el problema aquí? El Manchester City ahora mismo lo que, por así decirlo, menos, entre comillas, tiene es mediocampistas de gran calidad. ¿Y qué es lo que hace nuestro querido club? Venden a un centrocampista. Que sí, obviamente todos estamos de acuerdo que la temporada pasada Tijani Reinders no dio la talla en Manchester City, simplemente le quedó grande el club. Y eso que empezó de titular y empezó bien, pero para mí no era para venderlo. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero para mí, sí, estamos claros. Reinders la temporada pasada no fue titular indiscutible en general. No hizo mucha gran cosa. En general se esperaba mucho de él, pero que para mí tampoco era como para venderlo, ¿no? Y más encima, recién comenzando la siguiente temporada. Es como... Yo la verdad no sé. Les mentiría si dijese que esté contento con la salida de Jenny Reinders. Para nada esté contento. O sea, sí, obviamente. En cuanto a plata, bueno, terminamos ganando nosotros, porque Reinders, les recuerdo que el Manchester City lo terminó comprando por 55 millones y al final el City lo terminó vendiendo por aproximadamente 61 millones de euros. O sea, salimos ganando con unos 6 millones de eurocitos más. Pero que aún así, ¿qué quieren que les diga? Como les digo, el Manchester City lo que menos tiene, por así decirlo, son centrocampistas de calidad y Reinders era uno de ellos. Sí, es verdad, no dio la talla la temporada pasada, pero era innegable que igual el muchacho tenía calidad. ¿Y qué es lo que hace el equipo? Lo venden. No, pues es como, ¿qué estamos haciendo de verdad? Nos estamos autosaboteándonos básicamente. Y en ese sentido espero ya esta vez para la próxima semana, porque dudo que para esta semana tengan algo ya empiezan a traer refuerzos de calidad, sobre todo para el medio campo. Y si es necesario también un reemplazo para Haaland, porque parece que todo indica que Omar Marmoush se va a ir. O sea, tenemos sí o sí que reforzar tres lugares, básicamente. Mínimo a dos centrocampistas y a un delantero suplente para Erling Haaland. Y pues bien, esa ha sido la previa del día de hoy. Perdón, se me extendí un poco con esto último, pero es que de verdad tenía que abordarlo en este video porque para mí
En serio, no podía pasar por alto de que básicamente el Manchester City, sabiendo que tiene problemas en el medio campo, tal cual, la primera estupidez que hace es vender a un centrocampista, es que para mí no podía quedarse en vano esa decisión. Para mí, por ahora ha sido la decisión más estúpida del Manchester City. Y sé lo que van a decir, pero David Reinders tampoco era la gran cosa en cuanto o sea, tampoco era, yo que sé, Maradona. Sí, lo sé, sabemos eso, y que inclusive Reinders ya tenía una edad, tipo, tenía 28 años, que, o sea, no es viejo, pero, ¿entiendes, no? Pero aún así, para mí no era para venderlo. Al menos como suplente, a Reinders te servía a la perfección, pero venderlo para mí se me hizo una estupidez. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero para mí fue una estupidez, de verdad. Y pues bien, sin nada más que decir, ese ahora sí ha sido la previa del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, escribir un comentario acerca de si ustedes creen que Enzo Maresca va a poner alguna que otra sorpresita en el 11 inicial para enfrentar al Bournemouth, o creen que, yo qué sé, Enzo Maresca va a utilizar el mismo 11 que me acabo de inventar. ¿O quién creen que va a ser el MVP del partido de mañana? No sé, eso y mucho más me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios, que en este canal se encuentra habilitado. Y pues bien, sin nada más que decir, espero todas y todas tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Chao, chao.